de tecnología y una empresa de inteligencia artificial a la que también va ligado. Por lo tanto esa inversión que se estaba hablando de hacer multimillonaria o increíblemente grande en inteligencia artificial en Estados Unidos pasaría también quizá por esa compra de participación en Intel. Intel protagonista hoy en el mercado, un día en el que los focos van a estar también en la minorista estadounidense Home Depot. Así es, que presenta sus resultados trimestrales. Recuerden que esta semana lo va a hacer también Walmart y que las cuentas de ambas empresas van a ser un buen termómetro para comprobar cómo está el consumo en Estados Unidos y cómo está el bolsillo de las familias estadounidenses. Nos contaba ayer Eduardo Bolinches, analista de Invertia. El consumo interno aproximadamente es el 70% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y por lo tanto habrá que ver si pincha o no pincha Walmart con sus ventas. Está ocurriendo ya en distintos inicios precisamente de pequeñas recesiones o de grandes. Siempre son ese termómetro, ese canario en la mina y por lo tanto habrá que ver que no pinchen, que salvan otra vez otro match ball. La que ya ha presentado resultados es la australiana BHP Billiton, la minera cotizada más grande del mundo, que reduce sus beneficios y sus ingresos en su último ejercicio fiscal por la menor demanda procedente de China y por la caída de los precios. Sin embargo, sube en bolsa tras anunciar un dividendo superior al previsto. Banco Santander patrocina este espacio. Por lo demás, en el exterior, Hamás acepta la propuesta de acuerdo para una tregua en Gaza y el intercambio de rehenes. Javier Ruiz, buenos días. Sí, buenos días. La propuesta aceptada por el grupo palestino incluye congelar sus actividades militares en la Franja de Gaza, un alto al fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave para aliviar la crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí. Desde Estados Unidos, Trump se ha pronunciado y ve la destrucción de Hamás como la clave para la liberación de los rehenes israelíes. Por cierto, que el gobierno estadounidense ha ordenado evacuaciones en Carolina del Norte por el dramático aumento del huracán Erin, que aunque se ha debilitado a categoría 3, continuará siendo peligroso. En la India está todo preparado para el encuentro que van a mantener hoy el ministro de Exteriores de China con su homólogo indio tras las recientes tensiones fronterizas y en el contexto de una reconfiguración comercial global marcada por la guerra arancelaria impulsada por Washington. Y aquí en España sigue la lucha contra los incendios. Un total de 40 fuegos siguen activos, 23 de ellos de alto riesgo y casi 350.000 hectáreas han sido calcinadas. La alta velocidad Madrid-Galicia seguirá suspendida este martes al menos hasta el mediodía. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Estamos listos para una reunión trilateral y si Rusia lo propone al presidente de los Estados Unidos bilateral, entonces veremos el resultado de la bilateral y luego podrá ser trilateral. Por eso siempre he dicho que Ucrania nunca se detendrá en su camino hacia la paz y estamos listos para cualquier tipo de formato, pero a nivel de líderes. Es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablando de esa propuesta de reunión a tres bandas, esa reunión trilateral a la que se compromete Donald Trump, a la que se comprometía Donald Trump ayer con Zelensky y con los líderes europeos que fueron a visitar a Washington, a la Casa Blanca. Tertulia Capital en marcha ya con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal, Garnica? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Por aquí andamos? Todo bien. ¿Va a aceptar Putin verse con Zelensky? Hazme así un titular solo y luego ampliamos. Sí. ¿Sí? Ya está. Vale, luego me dices por qué. Yo creo que sí, que lo que pasa es que tiene mala solución ese problema. Ahora me lo cuentas. Juan Rivera, socio de FTI Consulting. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Rubén, muy bien, todo por aquí. ¿Va a tener lugar esa reunión a tres, como propuso ayer Trump? Concuerdo plenamente con Gonzalo. Yo creo que esto es, como dice el chiste, susto o muerte. Y yo creo que a Zelensky no le queda de otra, pero mala solución. Vale, luego me lo amplías también. Raúl Sánchez, director del diario El Distrito. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. Bien, todo bien. ¿Y tú crees que va a haber esa reunión a tres o no? Sí, yo creo que sí. Estando Trump, sí. Una reunión bilateral entre Putin y Zelensky no la veo. Pero estando Trump ahí, digamos, de mediador, sí que es factible porque estamos viendo que está muy implicado Trump precisamente para conseguir un acuerdo de paz duradero entre Ucrania y Rusia. Pues es lo último que propuso ayer, una de las últimas cosas que propuso el presidente estadounidense en ese encuentro con Zelensky, con el resto de líderes europeos. Se comprometía también a esa seguridad, a garantizar esa seguridad en Ucrania. Ya no hablaba de alto el fuego, como decíamos, y promete una paz justa y duradera. Lo que haya que negociar sobre intercambios de territorios, decía Trump, habrá que hacerlo a tres bandas. Vamos a ampliar lo que contabais en esta primera intervención. Garnica, ¿va a tener lugar ese encuentro? Sí, pero le ves mala solución. Encuentro en el que tendría que estar también el resto de líderes europeos, porque Macron no se fía de Putin. ¿Hace bien o hace mal no fiándose de Putin? Y quiere que haya presencia europea ahí. Vamos a ver, Francia, el papel de Francia en todo esto, la verdad es que es penoso. Hay que recordar que Ucrania, cuando desapareció la Unión Soviética, tenía armas nucleares, era una potencia nuclear, y entonces se le pidió que devolviera las armas a Rusia, cosa que Ucrania hizo porque Francia le dio palabra, le dio un compromiso, le dio garantías de que su integridad territorial no iba a ser atacada, ¿no? Bueno, pues muy poco después de devolver las armas nucleares que tenía Ucrania, Rusia ocupó la península de Crimea y se quedó sin ella. Esto fue en el año 2014, ¿no? Y después, pues Rusia ha ocupado las dos regiones fronterizas con ellos, que es, como sabéis, son el Bajo Don, Donbass y Lugansk, donde hay una mayoría también de población prorrusa, ¿no? Y ya estamos ahí con el conflicto territorial de que la tierra me puede pertenecer a Ucrania, pero los sentimientos están con Rusia, ¿no? Pasa aquí lo mismo con Gibraltar, que pertenecería a España, pero todos los gibraltareños
que descienden de malteses y descienden de genoveses y descienden de tunecinos, pues no se sienten españoles, ¿no? Entonces, bueno, pues es, digamos, a gran escala un conflicto parecido al que tenemos nosotros con Gibraltar. Lo que pasa es que lo están resolviendo a bombazos, ¿no? Cosa que ya en Europa pues no se hacía desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que eso puede acabar en una especie pues de armisticio como el de las Coreas, en las que nunca se llega a firmar un tratado de paz porque no se está de acuerdo en el reparto territorial, pero se está de acuerdo en dejar de pegarse tiros y de matar gente, ¿no? Y que quede ahí pues un status quo que responda a la realidad. Y es que Rusia ha pillado una serie de territorios y no se va a ir de allí. Claro. Y por eso ves mala solución al conflicto, Garnica. Nos decía, reunión sí, la habrá, pero le veo mala solución. Veo mala solución al conflicto porque ya digo que Putin ha ocupado el territorio que ha ocupado y por políticas de hechos consumados no lo piensa soltar. También Putin sabe que detrás de Ucrania está el poder financiero interminable de la Unión Europea, que, o sea, soldados no manda, armas pocas, pero manda cientos de miles de millones y eso les permite pues mucho margen de maniobra, ¿no? Y también es cierto que un país que tiene un PIB muy pequeñito como Rusia, que tiene un PIB un poquito más mayor que el de España, o sea, España tiene 1,5 billones y ellos tendrán 1,8, ¿no? Y son 3 veces más de habitantes, ¿no? Pensábamos que se le iba a acabar más rápido el oxígeno financiero y en cambio, bueno, pues está tirando de todo lo que puede Putin para mantener la guerra, incluyendo coreanos del norte, afganos, chechenos y todo tipo de mercenarios de todas partes, ¿no? Y luego tiene el poder financiero detrás de China, cosa que también habría que anotar cuando se trata con China, ¿no? Ahora, por ejemplo, que España está tan amiga de China, bueno, pues que explique el señor Sánchez qué opina del apoyo que está dándole China a Rusia en esta guerra, ¿no? Rivera, a ver, ¿cómo ves tú esto soluciona a la problema? ¿Cuánto confías en que pueda haber solución? Yo creo que va a haber solución, no nos queda de otra. Trump lo lleva intentando 8 meses desde que llegó a la Casa Blanca. En febrero tuvimos ese lapsus con la famosa foto de vienes aquí a verme en chándal y esto no son formas de venir a verme. Me recuerda mucho a la foto de Camp David de Clinton con Yasser Arafat, es decir, un presidente americano tratando de poner paz en el medio del caos y ganando prestigio internacional, donde la carrera en el largo plazo es más la supremacía mundial y la guerra con China, una guerra que tiene muchas más derivadas como la que veremos luego de Intel y de los chips. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo en que Putin no va a ceder ninguno de los territorios que ha ocupado. Es decir, Santa Rita, lo que sea, no se quita. Yo te quité Crimea hace 11 años y ahora me he quedado con parte y voy a ver qué más saco en el deal. Y Zelensky yo creo que está por una parte resignado y que tiene que salir de la mejor forma posible de este atolladero. Lo triste es la situación en la que está Europa, tanto por la posición de Francia como por la de von der Leyen y España, que ni se le ve ni se le espera. Yo comparaba ya con pues si tú miras Estados Unidos y comparas Estados Unidos con Europa, dices, hombre, pues Texas puede ser de alguna manera Francia, Alemania puede ser California, dímelo, o Alemania o Inglaterra podría ser California, ¿vale? Y España, donde ya me gustaría ser Florida, pero creo que estoy más cerca de ser Nebraska que de ser Florida. Entonces cuento poco en la ecuación de poder, y von der Leyen pues tiene poco poder y tiene otras preocupaciones ahora mismo más que resolver la guerra, que si me la resuelve Trump le deberé algo a Trump más allá de los aranceles. Si la resuelve Rivera, va a ser con la condición de que, ya que hablabas de Crimea, de que Ucrania, Zelensky, renuncie a Crimea y se olvide de entrar en la OTAN. Porque es un precio que a lo mejor hay que pagar. Yo creo que es Crimea, el Donbass y todos los territorios que ahora están en disputa, y lo de la OTAN está en el ya veremos, porque pero yo creo no lo descartaría. Ya. Raúl, que no te veo, no sé si te escucho, de repente se te ha ido la pantalla a negro. Sí, estoy aquí. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Bueno, que se vaya a negro, te escuchamos, que es lo importante al final, y te vemos. Ahora ya te vemos. Pues perfecto, te vemos. Perfecto. Vale. ¿Tú
¿Qué crees que va a pasar? Bien, yo creo que Trump en 2 semanas quieren tener esto listo, ¿eh? Al menos la reunión, luego ya veremos. Sí. Veremos, a ver, hombre, sí que desde que llegó Trump a la Casa Blanca, que ha intentado, esta es una de sus objetivos, precisamente arreglar la guerra de Ucrania, aunque él dijo hace unos días que estaban ganando dinero Estados Unidos precisamente con la venta de armamento a Ucrania y a la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, con ese objetivo que tiene Trump, uno de los objetivos que es conseguir el Nobel de la Paz a semejanza de su homólogo Obama, que lo consiguió cuando estaba en la Casa Blanca, pues Trump yo creo que ahora mismo es el único que tiene fuerza suficiente para poder sentar tanto a Putin como a Zelensky en la mesa de llegar a un acuerdo de paz, ¿no? El problema va a ser sobre todo cómo se cierra ese acuerdo de paz en torno a los territorios, ¿no? Porque Zelensky en un principio parecía que estaba cerrado precisamente a ceder esos territorios, pero Trump pues le va a hacer torcer la mano o el brazo, porque ya le dijo que Rusia tiene una potencia militar mucho más grande que Ucrania y que va a ser imposible en este caso que llegar a un acuerdo de paz sin ceder territorios, ¿no? El tema es, la Unión Europea, aquí el papel, bueno, pues no deja de ser simbólico, o sea, el hecho de que hayan ido los líderes europeos, donde una vez más España está completamente ausente. Sánchez es una especie de paria internacional, o sea, no se cuenta con él ni la opinión de España a nivel de la OTAN, viendo un poco la deriva que toma el gobierno de pretender cuáles son más sus aliados, ¿no? Como puede ser China o Venezuela, es decir, la tendencia que hay del gobierno de izquierdas precisamente es ese, no de aliarse con los miembros de la OTAN y con Estados Unidos. Y bueno, Putin ya ha dicho que sí, o sea, que en principio su objetivo es llegar a un acuerdo de paz, sobre todo porque ya dijo Trump que si no habría unas sanciones muy duras contra Rusia, y lo vimos precisamente cómo subió los aranceles a la India, uno de los principales importadores de petróleo de Rusia. Y en este caso, bueno, pues parece que esto es ya un punto de no retorno y afortunadamente vamos a tener un acuerdo de paz después de más de 3 años y medio de guerra, que bueno, que el avance, digamos, de Rusia ha sido más simbólico que otra cosa, porque realmente creo que tiene un 16% del territorio ucraniano en estos momentos y ahora mismo en el frente pues está todo muy, muy parado, ¿no? Así que, pero bueno, esto es una buena noticia, pues porque al final Rusia, para los rusos sobre todo, porque quieras que no, las sanciones le están haciendo daño a nivel económico, aunque tenga que buscarse las castañas para exportar el petróleo y las materias primas que tiene dicho país, y sobre todo para Europa, que va a traer una estabilidad durante unos años, veremos a cuánto dura, y bueno, Trump al final pues se va a ganar también un punto a su favor, porque va a ser el que realmente, que él, como decía, era una guerra de Biden, ¿no? Que esto lo había heredado de Biden, y que al final ha sido él el que ha tenido que arreglar todo esto, ¿no? Ayer, dentro de muchas cosas de las que se dijeron, Zelensky incluso abrió la puerta a que haya elecciones en Ucrania, como le ha pedido Putin, que no le reconoce legítimamente. Dijo que, claro, para que haya elecciones la situación en el país ahora mismo no es la mejor, que debería haber al menos un alto al fuego. Aquí, Gonzalo, al que hay que convencer es a Putin, ¿no? Los demás sí parecen convencidos. Sí, o sea, vamos a ver, el problema es que mientras que Trump no tiene una estrategia definida en este tema, Putin la tiene definidísima desde el principio y lo conocemos ya desde hace, no sé, como 20 años o por ahí, ¿no? Y Putin después de la desaparición de la Unión Soviética y de la humillación que supuso la pérdida de todos aquellos territorios que eran vasallos de la Unión Soviética, pues quiso restaurar de alguna manera el orgullo nacional ruso, ¿no? Hay que tener en cuenta que Rusia comienza en el Rus de Kiev, en el Ducado de Kiev, que es mismo la capital de Ucrania, es decir, que todo aquello era todo lo mismo, ¿no? Y entonces él está totalmente decidido, bueno, pues a lo que él cree que tiene que hacer, que es restaurar el orgullo nacional, recuperando, bueno, pues todos los territorios que pueda, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, Crimea, pues siempre había sido rusa. Solamente fue ucraniana porque un líder que sucedió a Stalin, que era Nikita Khrushchev, era ucraniano y entonces le regaló Crimea a Ucrania, sobre la base de que Crimea está debajo de Ucrania y no está conectada con Rusia. Y entonces lo que decía Khrushchev es que como el agua
tenía que recibir la Crimea de Ucrania, pues que podía ser ucraniana. Como aquello era la Unión Soviética, va igual, exactamente igual. Luego, cuando desapareció la Unión Soviética, claro, pues empezaron los problemas, ¿no? Entonces ya digo que Putin tiene una estrategia muy definida y para nuestro mal, porque evidentemente es una estrategia imperial y es una estrategia expansiva y es una estrategia de guerra, ¿no? Yo insisto mucho en que a estas alturas del siglo XXI resolver los problemas fronterizos a bombazos, pues es una ucronía, es un anacronismo, es algo que ya no está en la filosofía europea, ¿no? Entre otras cosas porque no hay país que no tenga 4 o 5 conflictos fronterizos, y si los juntamos todos, solamente en el continente europeo hay más de 100, ¿no? Claro. Luego está, Rivera, lo que decías de España, ¿no? Que también es un tema importante, ¿no? España ni está ni se la espera, con Sánchez excluido de la cumbre de ayer. Estuvo, sí, la tarde del miércoles en ese encuentro preparatorio que hubo. Llamaron, videollamada, pero en la foto del anterior fin de semana y en las conversaciones previas, pues no estuvo. Y ayer, pues nada. Pintamos poco a nivel europeo. Sánchez tiene otras preocupaciones, tiene otras preocupaciones como apagar el fuego y lo del fuego me parece serio y luego hablaremos de ello. Sí, pero yo creo que aquí no ha elegido o los Sánchez. monos de Gibraltar que antes comentaba. Yo creo que Gonzalo, no es voluntad de Sánchez o no. Yo creo que han sido los demás que no lo han invitado, que ese es el problema. Para nada. No, yo creo que se ha organizado la cena y él no ha sido invitado a la cena. Yo creo que la cuestión para Zelensky ahora es hasta qué punto puede confiar en Trump o puede tener una certeza de qué garantías le puede dar Trump a la hora de no venderle vilmente a Putin. Y Rutte está un poco de palmero como secretario general de la OTAN a la orden de Trump muchas veces, pero la garantía de qué va a pasar en el futuro y qué garantías de seguridad tengo yo de que, vale, me quedo con Crimea, te doy el Donbass, pero no quiero acabar absorbido por el yugo imperial ruso, porque al final es lo que decía Gonzalo, aquí hay una razón histórica de fondo, es el imperio ruso, la Rusia imperial, Pedro el Grande, Catalina y los ucranianos son vasallos, entonces yo quiero volver a eso y devolver la grandeza del imperio. Si yo fuera Zelensky y la oratoria de elecciones puede ser una salida, pero no ahora mismo, con el país en guerra, buscaría garantías y buscaría certezas. ¿Fiarte de Trump? Complicado. Complicado. Claro, yo veo que no se puede fiar y que ese es el tema que genera inestabilidad ahora mismo. Raúl, sobre lo de Sánchez que no estuviera ayer, cuéntame algo también, y sobre las garantías de seguridad que hablaba ahora Juan, se las dio ayer Trump a Zelensky, le promete esa seguridad, pero claro, Trump se va en 3 años, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Claro, efectivamente. A ver, el tema de Putin, que no quiere que en este caso Ucrania entre en la OTAN, forme parte de la OTAN, que es uno de los requisitos que ha impuesto precisamente para llegar a un acuerdo de paz, hace que esas garantías de seguridad, digamos, se intente buscar otra solución, como pueda ser también la protección por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, sin que Ucrania forme parte de la OTAN, ¿no? Es decir, asimilarse de alguna manera pues ese artículo 5 que permite a los miembros de la organización salir en defensa en cuanto uno de los países está siendo atacado, ¿no? Entonces veremos a ver cómo se articula ese uno de los acuerdos, porque es de los que más preocupan ahora mismo a Zelensky y a los ucranianos, con el fin de evitar en el futuro que Rusia, en este caso Putin, vuelva a intentar invadir Ucrania cuando digamos se relaje todo esto, ¿no? Luego sí que es cierto que en Estados Unidos va a garantizar una ayuda de 90.000 millones de dólares a Ucrania. Veremos a ver quién lo paga. Si al final yo creo que lo terminaremos pagando también los europeos, y va a permitir nuevamente ingresos a la industria armamentística de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos de aquí va a salir beneficiado. O sea, eso lo vamos a tener muy claro, y yo creo que el coste de otra derivada más va a ser el coste de la reconstrucción. A ver quién va a pagar todo eso, ¿no? Que me da a mí que va a ser la Unión Europea, ¿no? Que esa es otra segunda derivada. Y luego el tema de Sánchez, digamos, de la ausencia de Sánchez, a mí no me sorprende para nada, teniendo en cuenta que Sánchez ha ido durante todos estos años, ha ido más de 3 veces a visitar a Xi Jinping a China, mientras que a la Casa Blanca no se la ha visto en ninguna ocasión visitando a Trump, ni en el primer ni en el segundo mandato, ¿no?
la relación con Estados Unidos por parte de Sánchez lo estamos viendo continuamente. Bueno, pues por ejemplo con cómo se adjudicó, por ejemplo, a Huawei, ¿no? El tema de las escuchas, precisamente de todo lo que tenga que ver con las escuchas policiales y todo eso que está, en este caso, adjudicado a una empresa china que es Huawei y que el gobierno norteamericano considera que es una empresa espía, que espía para el gobierno chino, pues hace que eso, y sumado a otras cosas, como pueda ser que España ahora mismo es el país que menos aporta al presupuesto de la OTAN, y cómo nos hemos alineado precisamente con otras economías o en otros países que Estados Unidos considera adversarios, como pueda ser China, hace que precisamente Trump vea a Sánchez como más un espía o en este caso, que como un aliado, ¿no? Entonces, esto al final nos perjudica porque España va a tener también que pagar el coste de todo esto y, sin embargo, no va a poder tener ningún poder de decisión en todo lo que está pasando, ¿no? Está mirando como comparsa, ¿no? Más bien. Entonces, al final, que Sánchez, una de las bazas que tenía precisamente era su figura internacional, se ha visto completamente devaluada. Lo vimos en la última cumbre de la OTAN, cómo estaba totalmente orillado en la reunión. Y bueno, pues aquí una vez más hay países como Finlandia que ahora mismo ostenta la presidencia de la Unión Europea, pero aquí España, que es un país grande, de las 4 economías más grandes de la Unión Europea, pues está lógicamente ausente una vez más. 30 segundos, Garnica, comida publicidad, y cambiamos de tema sobre la ausencia de Sánchez ayer y los días previos, que no me has dicho tú nada. 30 segundos. Sí. Venga. Bueno, coincido con lo que han dicho mis compañeros. Añadir solamente que, primero, evidentemente no ha sido invitado después de su comportamiento en la cumbre de la OTAN, en la que se negó a incrementar el gasto militar. Segundo, yo creo que no se ha movido su diplomacia para intentar que le invitase. No ha tenido especial interés, creo. O sea, si se hubiera movido como se está moviendo para que el catalán sea un oficial en Europa, que sea en Bruselas cuando no lo es en Burgos, pero creo que no ha hecho ningún esfuerzo por estar en esa cumbre. Y 3, deduzco que este señor está muy tocado anímicamente. 8:34, Garnica, me voy a Publi, a la vuelta os digo, os doy la palabra, hablamos de Intel y hablamos de los incendios. Me contáis a ver qué está pasando, porque algo está pasando. No sé si veis muy normal todo lo que estamos viendo durante este verano aquí en España. Hasta ahora. Familia, por fin de vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. En Gran Hotel Inglés contamos con una de las bibliotecas más antiguas de Madrid. Un acogedor rincón con tesoros como los 415 volúmenes de la colección completa de Gredos, 2 atillos de papel de antiguos libros de comercio con China e infinidad de documentos y antigüedades del hotel. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La tertulia capital. Tertulia Capital hoy martes con Gonzalo Garnica, con Juan Rivera, con Raúl Sánchez. Y dejadme que salude a Manuel Pinto, analista de mercados, para preguntarle por uno de los protagonistas empresariales del día, que lo encontramos en Estados Unidos, y es Intel, que ha firmado un acuerdo con SoftBank y que está publicando la prensa americana, además, que el gobierno de Trump, de Estados Unidos, estaría planteándose comprar un 10% de la empresa, un 10% de Intel. Manuel Pinto, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, encantado de saludarte. No sé si es muy normal o no que el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, tenga participación en empresas estadounidenses. ¿Y qué te parece esta posibilidad? Si te sorprende o no la posible entrada con un 10% en Intel. Bueno, al final yo creo que venimos viendo en las últimas semanas el intento de Donald Trump de hacerse también con un papel fundamental en una industria estratégica, ¿no? Como es la tecnología y más concretamente pues todo este boom de la inteligencia artificial y de los chips y de los semiconductores. Al final, hoy estamos viendo subidas en la cotización gracias, como decías, a esa inversión de SoftBank de $2.000 millones y esa participación de Estados Unidos de 10.000 millones, que se estima por las subvenciones que va a canjear la compañía por parte de la ley de chips de 2022 aprobada por Biden. Son unos 10.000, 11.000 millones de dólares, y que eso se puede canjear por capital y correspondería aproximadamente al 10% de la valoración actual de Intel, que es en torno a 100.000 millones de dólares. Intel, la verdad es que tiene una tendencia muy bajista en los últimos años, ha perdido prácticamente la mitad de su capitalización bursátil en los 2 últimos años, mientras que el resto de compañías han evolucionado al alza. No hay más que ver, por ejemplo, a Nvidia, y sin embargo se ha quedado muy rezagada. Parecía en los planes de la compañía en los últimos meses que estaban más centrados en la reducción de costes, incluso en despidos y comunicación de despidos, y bueno, pues ahora se puede centrar en otras áreas. La verdad es que le ha costado mucho, sobre todo, y yo lo que veo aquí de duda es, bueno, entra a Estados Unidos, que es desde luego una buena señal, y yo no creo que vaya a recibir mucho más de lo que reciben otras compañías. Sí, a lo mejor los plazos son más cortos, pero para mí la principal duda es, oye, Donald Trump, ya lo hemos visto, el intento en la presión a instituciones independientes como es la Reserva Federal, ha despedido al director del Departamento de Estadística de Empleo, ahora intenta entrar también en una compañía cotizada dentro de un sector clave, y que va a obligar a, bueno, el 15% de las aranceles o 15% de los beneficios obtenidos por Nvidia y por AMD de la venta de chips a China, y ahora que va a obligar a compañías como Nvidia, como Apple, como Qualcomm a comprar chips de Intel, que hasta ahora no lo hacen y se los compran a Taiwan Semiconductor, obligándoles por tanto a comprar una empresa americana, y que los chips sean a lo mejor más caros o que sean de menor calidad de los de Taiwan Semiconductor. Yo creo que eso puede lastrar finalmente al sector, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué queda. La verdad es que a la compañía le viene muy bien todas estas dosis de inyecciones de capital, porque la evolución había sido muy negativa y no había conseguido atraer a público de otras empresas, y además pues esa planta de Ohio que comunicó hace años que iba a ser la más grande del mundo en cuanto a la producción de chips, que se ha quedado estancado ese proyecto, y que Vance, el vicepresidente, es de allí, pues también tendrá parte de su influencia. A Intel que le han venido los Reyes Magos hoy, porque SoftBank, esto sí ya es oficial, va a invertir $2.000 millones como parte de su expansión, de la compañía japonesa tecnológica en Estados Unidos. Entiendo que lo que quiere SoftBank es evitar también esos aranceles, fabricando allí parte de su negocio en Estados Unidos, pero bueno, esto viene también como anillo al dedo a Intel.
Sí, totalmente. De hecho, hoy creo que estaba subiendo un 6-7% ahora en el premercado, en After Hours de ayer. Y realmente pues es otra inversión, otra confianza. Oye, pues es una nueva señal positiva. Ya se comunicó hace ya meses, pero semanas, el acuerdo entre Estados Unidos y Japón, que iba a invertir miles de millones de dólares en Estados Unidos. Bueno, pues esto es una prueba de ello, al final, a través de estas compañías, como es el caso de SoftBank, que puedan también poner su grano de arena, que ese dinero en el futuro pues pueda ser empleado, por ejemplo, para esa fábrica de producción de Ohio, que, como decía, fue en su momento el anuncio de una fábrica, la fábrica de producción más grande del mundo, y que ha quedado en principio para incluso la década del 2030, incluso más adelante, y que todas estas inyecciones de capital pues pueden facilitar que se progrese más rápido, ¿no? Pero desde luego cada vez creo que ha sido su mejor semana, la mejor semana de Intel en los últimos años. De momento ayer tuvo caídas del 3% y subidas creo que es del 7%. Sí. Y desde luego que pues va a tener esos movimientos de volatilidad. Peor de lo que estaba no le va a venir. Ahora, como decía antes, mi gran duda sobre esta posición de Estados Unidos es en qué posición queda el sector, ¿no? Si va a obligar a estas compañías a poder consumir o trabajar con Intel cuando a día de hoy no lo hace. Manuel Pinto, analista de mercados, gracias por ponernos un poquito de luz sobre esa, que es una de las noticias de la madrugada y que va a ser noticia sin duda a lo largo de la negociación bursátil de hoy. Que usted descanse en sus vacaciones, Manuel. Gracias, un abrazo fuerte. Venga, gracias. Gracias, como siempre. Venga, que recta final, que vamos mal de tiempo para no perder las costumbres. Juan, cuéntame algo sobre esto de Intel antes de que hablemos de incendios, si es que nos da tiempo. Juan. Nada, para mí la jugada es bien clara. El gobierno americano ha decidido no comprar, sino convertir en acciones los préstamos y ayudas que había dado a Intel a lo largo de mucho tiempo. Detrás está este deseo de que se construya esa megaplanta en Ohio, estado natal, por otra parte, de J.D. Vance, y la va con el gobierno chino. Recordemos que China ha obligado a DeepSeek a utilizar procesadores de Huawei en las próximas evoluciones de DeepSeek. DeepSeek no está contento porque con Nvidia funcionaba mejor y es lo que hay detrás de todo esto. Por otra parte, la iniciativa americana de dar ayudas a la industria de los microprocesadores, la US Chips Act, creo que dotaba de 40 o 5 millones. Si tú estás metiendo tal cantidad de dinero, quieres garantizar de alguna manera ayuda. Y en último lugar, pues hay que rescatar y hay que ayudar a una empresa americana bastante señera que no le estaban yendo muy bien las cosas y que con esto pues ve un pequeño respiro. Eso es todo en breve. En breve y en casi telegrama. Venga, Raúl, tu turno. Gracias, Juan. Sí, bueno, pues la estrategia de Trump, como ha señalado el compañero, es la búsqueda de relanzar un poco, ¿no?, la empresa norteamericana. Recordemos que Intel era un gigante tecnológico hace años y ahora se ha convertido, si comparamos con lo que han crecido las otras empresas norteamericanas, como puede ser Nvidia, Amazon, Apple, las 7 grandes, se ha quedado completamente rezagada, ¿no? Es decir, en los últimos 3 años ha caído más de un 70% la acción de Intel, está ahora casi en mínimos de 5 años. Y solo tiene una capitalización de unos 100.000 millones de dólares, ¿no? Es una forma de precisamente relanzar también la compañía, de asegurarse también parte del capital, va a permitir también de entrar en el Consejo de Administración de la tecnológica y bueno, en un mercado de chips precisamente que lo que se quiere es pues que Estados Unidos siga siendo ahora mismo el gran proveedor de chips a nivel mundial y que China no le coma la tostada precisamente a través de sus grandes empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, Intel siempre ha sido como la niña mimada un poco también de Wall Street desde hace unos años, pero sí que es verdad que la gestión por parte de esta compañía en los últimos años ha sido pues un poco deficiente, viendo un poco precisamente sus competidores como en el mundo de chips se ha incrementado enormemente la demanda a nivel mundial y como la inteligencia artificial ha permitido crear un boom. E Intel se ha quedado completamente atrás y, bueno, pues es un cambio también precisamente de estrategia para relanzar la compañía. Venga, Gárnica, cerramos con esto y los incendios, pues vamos a ver. Sí, yo creo que Intel en su buen momento llegó a ser la empresa que capitalizaba más del mundo hace 15 años o 20, ¿no? Y ahora efectivamente capitaliza 44 veces menos que Nvidia, vale 103.000 millones. Y Nvidia hoy vale 4,4 billones europeos de dólares, ¿no?
Esto también le pasó a IBM, que en los años 80 era con mucha diferencia el gran gigante tecnológico, la empresa más valiosa del mundo y la que tenía más beneficios, y ahora mismo también cotiza más o menos unos 150.000 millones de dólares, ¿no? O sea, algo así como 30 veces menos que las grandes como Apple, como Microsoft, como Nvidia o como Amazon, ¿no? O sea que, digamos, se puede hacer muy bien o muy mal en este mundo de la tecnología también, o sea, aunque tengas el viento de cola, ¿no? Bueno, de los incendios, confiando que el tiempo hoy que va a dar un respiro, pues ayude a aliviarlos, a sofocarlos, todavía con esos casi 40 focos activos, que no haya que lamentar más daños y más hectáreas quemadas. Hablamos otro día, a ver si entendemos lo que está pasando. Raúl Sánchez, Juan Rivera, Gonzalo Garnica, gracias por acompañarnos desde vuestro destino vacacional. Cuidaros mucho, un abrazo fuerte. Igualmente, buenos días. Buenos días a todos. Adiós. Adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se mantendrá la inestabilidad por la vaguada, con entrada de aire atlántico más fresco. Habrá cielos nubosos y lluvias en Galicia y Cantábrico, más persistentes en el este, con nieblas matinales y vespertinas. En el resto el tiempo será más estable, salvo la nubosidad de evolución que se dará por la tarde en el norte y este, con chubascos y tormentas localmente fuertes en Pirineos, Ibérica Oriental y zonas próximas. En Canarias, cielos poco nubosos, salvo en el norte y zonas montañosas. Las temperaturas en descenso generalizado, más acusado en el este y sureste, aunque aún se superarán los 35 grados en el Guadalquivir, sureste, nordeste y archipiélagos. Las mínimas también bajan, pero seguirán siendo altas en el sureste, Mediterráneo y Canarias. El viento de moderado a fuerte en Canarias y flojo en general en la península. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía, la radio de los negocios. Educa, impacta, invierte. En 9 minutos, las 9, arrancan a esa hora las bolsas europeas, en modo agosto total, en un día sin apenas referencias macroeconómicas, con pocos protagonistas empresariales, ahora detallamos cuáles, y a la espera de que comience ya esa reunión de Jackson Hole, ya de resaca, tras ese encuentro entre Trump, Zelensky y los líderes europeos ayer en la Casa Blanca, y pendientes de si finalmente tendrá lugar o no esa cumbre tripartita que quiere organizar Donald Trump con Zelensky y con Putin. Con todo esto, buscamos protagonistas, buscamos referencias y buscamos los futuros en Europa, que parece que quieren volver a subir. Roberto Sol, buenos días de nuevo. Buenos días, así es. Futuros en Europa que marcan subidas del 0,18% para el Eurostoxx, del 0,16% es el alza para el DAX alemán y un poco menos sube el futuro del CAC 40. Un 0,11% nuestro selectivo, el futuro marca una subida del 0,04 y es que hoy partimos de los 15.251 puntos. En Europa hoy conoceremos la balanza por cuenta corriente de junio en la eurozona y en Estados Unidos sabremos el número de viviendas iniciadas y de licencias de construcción concedidas durante el mes de julio en Estados Unidos y tendremos comparecencia de Michelle Bowman, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto. Vamos con los protagonistas empresariales en Estados Unidos, lo acabamos de analizar. Intel
Intel, con esa posibilidad de que el gobierno de Donald Trump entre con un 10% en el capital de la compañía, y ese acuerdo, 2.000 millones que va a invertir la japonesa SoftBank en el capital de Intel. Aquí en Europa, ¿a qué empresas vamos a mirar hoy? Pues hay que mirar otra vez a Novo Nordisk. Ayer recibía esa aprobación de la FDA para usar su medicamento para esa fibrosis hepática. Hoy conocemos que rebaja la mitad de su precio de Ozempic a sus clientes en Estados Unidos si pagan efectivo. Todo esto en el marco de esa competencia con Eli Lilly y su medicamento Zepbound. Tendremos que ver cómo afectan esto a los títulos de la compañía danesa. Si vemos futuros americanos, futuros que marcan caídas del 0,16% para el Nasdaq 100 y para el S&P 500, la bajada es menos para el Dow Jones del 0,13%. Vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una bajada del 0,36%, Shanghái cae un 0,01% y el Kospi coreano, el más perjudicado, otro día más, bajada del 0,96%, en un día que hemos conocido que el beneficio anual de BHP, la minera cotizada más grande del mundo, cae a su nivel más bajo por la lenta demanda precisamente en China. Si vemos también las materias primas, el West Texas cotiza en $62,36, petróleo Brent de referencia europea en 66,26, en un día que también hemos tenido resultados de otra australiana, en este caso Woodside Energy, la petrolera, que registra una caída del 24% de sus beneficios del primer semestre debido a los bajos precios precisamente del petróleo. Vemos que la onza de oro cotiza en $3.379 y cruce euro-dólar 1,1669, favorable a nuestra moneda. José María Lerma, Leisa Independiente. ¿Qué tal, Lerma? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Rubén, muy buenos días a todos. Un día de agosto total, ¿no? Poco que llevarnos a la boca este martes. ¿En qué te vas a fijar? ¿Dónde vas a mirar? Bueno, además lo habéis definido muy bien. La semana se va a caracterizar por las noticias que nos vengan de ese acuerdo de paz o de tregua, donde esta vez sí que puede haber una foto de todos. Vamos a ver si esta vez tira para adelante. Y ese Jackson Hole, ¿no?, que empieza el día 21, lo tenemos ahí mismo y donde vamos a ver Powell que comenta. Un IBEX con los 15.250, muy plano, y dentro del mercado español, pues hoy estoy fijando el ojo de lupa en IAG y Telefónica, que están las dos en una sintonía bastante bueno. Pero las bolsas muy planas, como habéis dicho, sin datos macro de impacto y a la espera de cómo evolucione la semana, porque los índices no quieren caer, quieren seguir con fortaleza alcista. Bolsas europeas, Lerma, que están buscando cualquier excusa para seguir subiendo. No ha cambiado mucho lo que hemos hablado en las últimas semanas, ¿no? Bueno, es que no ha cambiado nada, es decir, hay una fotografía bastante clara, los mercados son alcistas, la evolución del mercado ha cambiado desde la llegada de Donald Trump, cualquier recorte nos representa una oportunidad de entrada de compra seleccionando y los mercados aún no hemos visto los máximos históricos en Alemania y en Estados Unidos, ni los máximos anuales en España. Por lo tanto, y fíjate en España, Rubén, 2007 nos tenemos que remontar para ver estos niveles, ¿no? El que está teniendo un agosto un poquito más complicado es el precio del crudo. No sé técnicamente cómo lo ves y qué niveles, José María, son los que podemos vigilar y cómo puede afectar esto todo al sector petrolero, porque tenemos ahí en nuestro IBEX a Repsol. Si el precio se recupera, no sé si puede ser una oportunidad de tener el valor en cartera. Sin duda alguna, fíjate que el precio del crudo lo tenemos en pantalla, el crudo West Texas, por centrarnos en contado, por centrarnos en uno de ellos, está la banda baja, en torno a los 60-62, pero hay que recordar que los gobiernos vía impuestos reciben una cantidad muy importante. La inflación está controlada, los mercados están bastante tranquilos, cualquier acuerdo de paz o de tregua elevaría unas décimas el crecimiento y por lo tanto cara no a un intradía, pero cara a la segunda parte del año, último trimestre, yo hago un crudo West Texas desde los 60-62 que está a los niveles de 70-72. Fíjate que en mínimo Repsol no está en mínimos, está casi ahí tuteando con los 14 y podría ser una oportunidad para buscar esos 14.40 cara a final de año. Bueno, José María, abrimos el mercado, que nos quedan apenas 13 minutos, y a la vuelta, vamos a ver cómo van los primeros compases. Te pregunto por los próximos objetivos del IBEX, que aunque ayer dio un pasito atrás, aguantó esos 15.200 puntos. Te pregunto por el mercado americano, que ayer plano no pudo estar más plano.
por la banca, si sigue teniendo potencial después de todo lo que ha subido este año, y por el sector farmacéutico, porque de un tiempo a esta parte hemos vuelto a poner el foco en una de las que fue grandes hace unos meses, la danesa Novo Nordisk. Te pregunto por eso y más a la vuelta. Hasta ahora, José María. Venga, chao. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.